Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre del MAP a esta charla. Les doy la bienvenida a nuestro público. Gracias por interesarse en este tema y en esta conversación que vamos a tener hoy. Esta charla forma parte de una programación de actividades de la exposición virtual de máscaras Chané pertenecientes a la colección del MAP, del Museo de Arte Popular José Hernández, y todos los jueves por la tarde nos reunimos en las redes del Museo de Arte Popular para compartir justamente actividades didácticas, pedagógicas, conversatorios, charlas. Así que bueno, y lo iniciamos el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, que es el día que inauguró la muestra, que se extiende hasta los últimos días de noviembre. El MAP, como les contaba, los invitamos al sitio web del museo, donde van a poder recorrer la exposición virtual. El MAP exhibe de su patrimonio la colección de máscaras de la comunidad Chané, con la finalidad de difundir y de poner en valor el trabajo de los artesanos, mascareros, y de recorrer en esta cultura vigente de nuestro país la importancia y la necesidad del respeto y del diálogo intercultural. Las máscaras son un rasgo distintivo del arte chané, junto a la cerámica también, a la alfarería, que es muy distintiva también en este pueblo del cual hoy estamos conversando. Hoy el tema que nos va a convocar es acerca de las máscaras Chané tomadas como patrimonio cultural. Y para eso convocamos a profesionales de dos instituciones. Bienvenida Alfonsina Elías, del Museo Etnográfico Ambrosetti, y bienvenida María Julia Cardinal, del Museo Nacional del Hombre. A principios del siglo XX, la comercialización de las máscaras tenía escasa relevancia, y posteriormente comenzaron a ser buscadas por antropólogos para la formación de colecciones. Estas colecciones han sido después adquiridas o donadas a distintas instituciones públicas. Nosotros somos 3 de esas instituciones, para ser de este modo también consideradas patrimonio cultural de nuestro país. Así que en primer lugar voy a presentar e invitar a que nos cuente Alfonsina Elías. Ella es licenciada en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2001 trabaja en el Museo Etnográfico Ambrosetti. Desde el 2005 hasta la actualidad trabaja en el área de colecciones etnográficas de dicho museo, en tareas de inventario, documentación, investigación y manejo de las colecciones etnográficas. Actualmente es la encargada de este área. Desde el 2005 realiza el proyecto de investigación de las colecciones textiles, además de la región del Gran Chaco, perteneciente al área de colecciones etnográficas del museo, en el marco del cual releva la historia de las colecciones procedentes de esta región. Así que bueno, adelante, Alfonsina, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y por invitar así de esta manera al museo, para que se conozca un poco las colecciones que hay en él. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, yo en principio voy a decir que en el Museo Etnográfico, según los datos que tenemos de catálogos de ingreso de las colecciones, hay un total de 110 máscaras chané, atribuidas al pueblo chané. De ese total de 110 máscaras, la mayoría, un total de 97 máscaras, ingresaron al museo a través de la donación del año 1947 por parte del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de sus colecciones arqueológicas y etnográficas. Las máscaras que aparecen atribuidas dentro de esta gran donación de 1947 al pueblo chané pertenecen a 2 expediciones
que realiza Palavecino, una en el año 1941 y otra en el año 1943. Estas expediciones las realiza Palavecino al denominado Chaco Salteño. Las expediciones que Palavecino comienza a realizar al Chaco Salteño las comienza a hacer en el año 1938. Nosotros tenemos colecciones que pertenecían al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que son de sus diferentes expediciones al Chaco y a esta región del Chaco, el Chaco Salteño, que inician en 1938, la siguiente es en 1940, la otra en 1941, que es donde entran máscaras Chané, 1942, 1943, donde también ingresan máscaras Chané, y 1945. En total de la expedición del año 1941 ingresan 77 máscaras. 63 de esas máscaras son atribuidas a los Chané del río Caraparí, en Salta. El Caraparí también llega a Bolivia, no olvidemos que estamos hablando del Chaco argentino, pero bueno, la problemática de la frontera también, ¿no? En cuanto a los pueblos indígenas. Y 2 de esas máscaras son atribuidas a los Chané de Tuyunti. Esto estamos hablando de datos de catálogos, de ingreso de objetos. Hay otras 12 máscaras que son atribuidas al pueblo Chané Chiriguano. Estas denominaciones son denominaciones de la época. Estamos hablando que las máscaras ingresaron en la década del 40 al Museo de Ciencias Naturales. Y estas máscaras Chané Chiriguano son del río Caraparí. En la excursión de 1943, Palavecino recolecta 20 máscaras entre los Chané de Tuyunti. Si podemos volver a la primera diapositiva. Entre las máscaras en general, la gran mayoría presentan estas características como las más conocidas de las máscaras Chané, los denominados Aña Aña en general, los ancestros, es decir, son estas máscaras con rostro ovalado, la nariz en relieve, los ojos horadados, el resto de los detalles pintados y pintadas de blanco. Podemos ver estas 2 máscaras que estoy mostrando son de las colecciones de 1941 y 1943 de las que hablaba, y podemos ver que están los detalles de la boca y también algunos detalles que parecen corresponder a pintura corporal o tatuajes. Si pasamos a la otra diapositiva, acá podemos ver que también una gran cantidad de máscaras de estas colecciones también presentan la característica de tener el Hanti, es decir, la Hanti Aña. Hay otras, que es como la que se pueden ver del lado derecho, sí, acá también se ven, en este caso también las voy a mencionar después por las plumas. En la diapositiva anterior se ve que también tienen un Hanti o una especie de prolongación que no responde a la planimetría del Hanti, pero que sin embargo es algo que se prolonga de la máscara y que presenta, por ejemplo, en este caso, adornos, entre comillas, de papel. Hay muchas máscaras de las colecciones que tienen este aditamento. Después también tenemos las Aña Uru Rabé, la problemática con las que nos encontramos en conservación principalmente es que muchas de ellas no han conservado las plumas alrededor del rostro. Sí podemos saber que han tenido plumas debido a la presencia de pequeños orificios alrededor de la máscara, y a veces a la presencia, como es el caso de la máscara de la izquierda, de que conservan pequeñas partes de las plumas, ¿no? Aquellas que conservan plumas, como se ve en la máscara de la derecha, las conservan de manera muy débilmente sostenidas a la estructura, o se implica mucho cuidado de conservación. Y esto ingresa una problemática, y es pensar que estas máscaras no fueron producidas para perdurar mucho tiempo. Es decir, eran máscaras producidas para que perduraran durante la Arete Guazú o Fiesta Grande, y luego eran destruidas al final de la fiesta. Es decir, para que los Aña Aña, para que los muertos no quedaran entre los vivos. Vamos a volver a este tema debido a las características de esta colección. Después otro tipo de máscaras que encontramos son aquellas máscaras que presentan la característica de tener una visera.
Esta visera Ticio Escobar menciona que puede estar vinculada con la presencia de soldados, de militares en la región del Gran Chaco, y de hecho las máscaras se las denomina Aña Sindaro, que Sindaro en chané guaraní es militar y soldado. Y esto nos permite no olvidar que en la región del Chaco se realizaron diversas campañas militares, por lo menos hacia fines del siglo XIX, Argentina comenzó sus campañas militares hacia el Chaco. En la década del 30 estalló la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, lo cual implicó un cambio en el paisaje por la presencia, por ejemplo, básicamente de fortines militares y soldados con sus uniformes. Por otro lado, también, entre las máscaras de la colección, están aquellas que ya no tienen el rostro pintado de blanco, que no tienen plumas alrededor, que no tienen el hanti, sin embargo son antropomorfas como las anteriores, que muchas las podemos vincular con los Aña Nietzsche, que es decir, son estas máscaras toscas que representan lo avejentado, y otras es difícil poder como atribuirlas a alguna categoría, implicaría un poco más de trabajo e investigación, quizá cuando tengamos la oportunidad con representantes chané, del Chaco salteño. Por otro lado tenemos también máscaras que son similares a los Aña Aña o Hanti Aña, pero sin embargo no tienen el rostro pintado de blanco, sino con otros colores, en este caso 2 colores, rojo y azul. Estas no son la gran mayoría, son muy escasas, habrá 2 máscaras en el total de la colección, pero me parecía importante mencionarlas, y acá se puede ver como la presencia también de plumas, es decir, y se ven los edificios, tenían plumas alrededor. Finalmente también tenemos las máscaras zoomorfas, que tampoco son una gran cantidad en la colección, aproximadamente hay 4 a 5 máscaras, y después las máscaras zoomorfas. Y después a mí lo que me interesaba, volviendo a lo que les mencionaba, que hay colecciones que forma Palavecino, también en otras expediciones al Chaco salteño, de máscaras, las cuales no son atribuidas directamente al pueblo chané, o chané chiriguano, como se usaba la denominación en esa época, pero sí a distintos pueblos del Chaco salteño que de alguna manera Palavecino se encarga de aclarar que son pueblos que hablan guaraní o están guaranizados para las concepciones de esa época. Hay una colección que es atribuida a los tobas guaranizados de Campo Durán, de máscaras, de Campo Durán, perdón, de Salta. Es una colección de máscaras que él forma en su expedición del año 1942, y la otra colección que me interesa mencionar, más que nada por la problemática que nos plantea, es la de las máscaras atribuidas a los chiriguanos Tapí de Yacuicito, también Salta, que las recolecta también en 1942. Dentro del corpus de máscaras aparece un lote en donde dice máscaras rotas. Palavecino escribe en el año 1949, en su artículo Algunas informaciones de introducción a un estudio sobre los chané, que se trataba de máscaras salvadas de la destrucción ritual por ausencia de los propietarios en el último día. Y menciona que así ha recolectado y recolectaba algunas de las máscaras. En este caso, también recolectó máscaras que ya habían pasado por su destrucción ritual. Es decir, que acá a nosotros se nos genera una pregunta sobre el estatus de las máscaras a lo largo de su vida social. Objetos producidos para su uso durante el areté y luego para ser destruidos, para no dejar que los Aña Aña queden entre los vivos, pasaron a ser objetos de museo. De la misma manera, aquellas máscaras rotas ritualmente. Eso nos problematiza de diversas formas sobre las prácticas de la primera mitad del siglo XX para la formación de colecciones de museos en antropología, así como nuestras prácticas actuales de conservación. Aquellas máscaras rotas, aunque se pueda, no deben ser restauradas. Por otro lado, aquellas que no están rotas presentan materiales lábiles
ya que no fueron producidas para perdurar en el tiempo, sino para ser destruidas. Y eso nos condiciona también no solamente las prácticas de conservación, sino la de documentación, hasta el planteo de cómo limpiarlas. Si uno pasa una aspiradora, aunque sea suave, o un pincel grueso, por la parte blanca de las máscaras, es muy probable que la pintura se pierda. Y de esa manera no conservamos las máscaras. Pero hablo de objetos producidos para ser destruidos en el final de una fiesta, y que actualmente, más de 50 años después, se conservan en un museo. Gracias. Muchas gracias, Alfonsina. Y sí, qué interesante esta perspectiva que planteas desde, bueno, desde la colección del museo, desde la conservación, y este contexto de las máscaras que nos hace pensar mucho ahora, por lo menos desde el presente, con respecto al contexto de actuación de las máscaras y el contexto posterior de interpretación acerca de las mismas. Claro. El rol que juegan en este lugar, en el museo, y el rol que jugaban también para ellos, que también cambió, ¿no? Porque en este momento, aunque es vigente, aunque los mascareros siguen produciendo y están trabajando, tienen otra visión también sobre estos productos y otras perspectivas que también han cambiado, pero es realmente algo como, es un debate que nos debemos también como museos, ¿no? Yo pensaba ahora cuando vos estabas hablando de que se comienzan a comercializar las máscaras y empiezan a ser producidas para ser vendidas también, además de para el arete guazú. Trataba de imaginarme el contexto en el que las recolectó Palavecino, porque Palavecino además es el primero que menciona el arete, el primero que toma las máscaras como patrimonio, lo podemos decir, y lo rescata en sus textos. Y me interesaba porque hay dos textos de él en donde él dice, son de la década del 40, cuenta que él formaba las colecciones rescatando las máscaras de su destrucción ritual. Sin embargo, también yo me preguntaba, es decir, nosotros probablemente, aunque no lo podemos confirmar, en nuestras colecciones tenemos máscaras que fueron recolectadas de esa manera, es decir, me lo puedo imaginar a Palavecino al lado del río Carapari, en el final del arete guazú, recolectando las máscaras los más enteras posibles, hasta que en algún momento decidió recolectar también máscaras rotas, porque lo habrá considerado como una parte para conservar en un museo importante, pero y por otro lado, cuál también era el proceso, porque hay máscaras que están muy enteras y muy conservadas. Si también ya en esa década del 40 no se había empezado a dar como también o la producción o la comercialización tenue de esas máscaras. Porque ya estamos hablando en la década del 60, es cuando empiezan a surgir organismos destinados a la promoción del arte popular, a la comercialización. No estamos muy lejos. Esto que vos señalabas, digo, también la participación de los etnógrafos en generar que también los pueblos empezaran a producir su cultura material para ser comercializada. Y eso nos plantea un montón de cosas a nosotros sobre nuestro patrimonio, objetos, y nuestro patrimonio, el patrimonio chané que estamos guardando en realidad, objetos que fueron producidos para ser destruidos, en algunos casos, que no podemos definir cuáles son y cuáles no, cambiaron de estatus y pasaron a ser en su vida social objetos de museo, a los cuales debemos conservar como parte del patrimonio, e incluso considerando esas máscaras rotas. Ahora, en esas máscaras rotas la conservación también plantea es nosotros podemos recuperar los pedazos de las máscaras, pero reconstruirlo, intervenirlo de manera tal que quede la máscara restaurada, no tiene sentido. Eso es muy interesante, sí, eso que planteas, ¿no? De que aunque puedan rearmarla, aunque tengan todas las partes, no
que esté rota tiene una significación que es muy relevante, ¿no? Entonces, en cuanto a la historia de la claro, antropología, de la claro, etnografía, de los chanés, o sea, sí, de las colecciones en el museo, y para claro. problematizarnos nosotros también. Ujú. Y porque también implica el respeto al pueblo chané, ¿no? Ujú. Mm. Bueno, muchas gracias, Alfonsina. No, Ahora voy gracias. a presentar a María Julia Cardinal. Ella es coordinadora del área de extensión educativa y cultural del Museo Nacional del Hombre del INAPL, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Es responsable del área de registro y documentación patrimonial, que contempla el sistema de gestión de colecciones, la elaboración de proyectos de gestión institucional y el desarrollo de investigación museológica. Adelante, María Julia. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, lo que vamos a hablar es de las máscaras que también tiene el Museo Nacional del Hombre. El Museo Nacional del Hombre es parte del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. El instituto fue creado en el año 1943, ¿sí? Con otro nombre, el Instituto Nacional de la Tradición, pero bueno, siempre con el fin de crear un museo, pero que en realidad el museo recién empieza a existir en el año 63. Sí, y ahí se incorporan las primeras máscaras. Si podemos pasar al museo. Vale. Perdón. Las primeras máscaras se incorporan al museo a partir del año 63, que es cuando el museo empieza a funcionar. La colección de máscaras del museo también tiene, como dijo Alfonsina, el Museo Etnográfico, más de 100 máscaras. O sea, tenemos una colección bastante importante. Algunas de ellas se encuentran hoy en exhibición, ¿sí? en la exposición permanente del museo, que es Pueblos Originarios Presente y Pasado. Otras formaron parte de otras exposiciones temporarias también, pero digamos que la mayoría de ellas también se encuentran en las áreas de reserva del museo. Acá podemos ver una de estas máscaras del año, podemos decir también que muchas de las primeras colecciones del museo entran en la década del 70, ¿sí? Y si pasamos en la década del 70 hay dos investigadores del instituto, que uno es Manuel Roca y el otro es Sara Newbery, que ellos empiezan a hacer trabajos en la zona de las mismas zonas que habló de Alfonsina, ¿no? Del Chaco Salteño, en Campo Durán, en Tuyunti, en el río Caraparí, en Tartagal, ¿sí? Y van a relevar esta celebración, ¿sí? Que ya había contado, como dijo Alfonsina Palavecino, en épocas anteriores, y van a estudiar y van a trabajar y se hacen trabajo de campo y se quedan ahí un tiempo en varias oportunidades hacen estos viajes, viviendo con los chané, y bueno, entonces, muchos de estas máscaras que tenemos en el museo vienen de estas investigaciones, ¿sí? Ellos publican también en los cuadernos del Instituto de Antropología, que es una publicación que hoy sigue vigente, todos sus trabajos de campo, y lo que vemos acá, que a nosotros nos parece muy interesante, ¿no? Que es una máscara que la trae Roca al museo, y que está, aparte, no solo la máscara está destinada especialmente a él, ¿no? Dice, recuerdo para un amigo, Manuel Roca, chanés, Tunti, 1974, y el artesano es Sergio Rojas, que después va a tener una muy buena relación con Manuel Roca, e incluso viene a Buenos Aires, vive en su casa, etc. Entonces también nos parece que esto es interesante ver cómo los investigadores también se involucran y están presentes hasta en el mismo objeto en este caso, ¿no? El investigador, que me parece como un caso bastante interesante para analizar, ¿no? Nos interesa ver también la historicidad de cómo son las vidas de estas máscaras en los museos, cómo se fueron recolectando, cómo fueron ingresando y cuáles fueron los motivos también, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, acá tenemos algunas de las máscaras que tenemos en el museo. Casi todas son donadas o recolectadas por Manuel Roca, ¿sí? Siempre en la década del 70.
diferentes momentos de esta ceremonia, ¿no? Como contaba Alfonsina, algunas que tienen plumas. En el caso de la que está a la izquierda, abajo, por ejemplo, tiene en ese hanti que mencionaba Alfonsina, el árbol del palo borracho, ¿sí? Que es con el material con el cual están hechas las máscaras. Que también es un material que es frágil, es una madera frágil que en cuanto a la conservación también hace difícil, pero también hace que sea fácil para la destrucción, ¿no? Esto que hablaba Alfonsina, ¿no? Que están hechas con ese árbol que también tiene un significado muy importante para los chanés. Tenemos algunas de animales, en el museo sí hay muchas máscaras también de animales, de viejos, de ndechis, bueno, de los urus, de los Anyangola, Anyandacindaro, como decía Alfonsina. Bueno, podemos seguir. Bueno, acá les queríamos mostrar también, más allá de cuál es la colección de las máscaras, qué pasa con las máscaras en exhibición, ¿no? Que nos parece también interesante porque nos parece que es una cuestión que tiene que ver con el patrimonio y cuál es el uso de ese patrimonio, cuál es el uso que hacen los visitantes de ese patrimonio, cuál es el uso que el museo quiere que se haga de ese patrimonio. Y a nosotros las máscaras, en el momento de la exhibición, nos permiten hablar, entrelazar lo que tiene que ver con el pasado y el presente, por varios motivos. Uno, porque hay un momento en la ceremonia en donde hay una lucha entre dos personajes, que son el jaguar, el tigre y el toro, y que están identificados estos personajes tanto por un lado con los chané, con los pueblos indígenas, y por el otro lado el toro con el conquistador. Entonces nos permite hablar de ese pasado también y ver qué pasa con esta cuestión en el museo y puesta en escena, digamos, un poco a veces hasta lo teatralizamos a este momento y tratamos de ver por qué generalmente gana el jaguar, aparte, como si fuese una especie de revancha histórica, ¿no? De los pueblos indígenas. También nos permite hablar también de la contemporaneidad de estas comunidades, de cómo se usan, cómo se construyen. Podemos pasar. Para eso nosotros tenemos, aparte de las máscaras que están en vitrina, que son parte de la colección del museo, tenemos máscaras hechas contemporáneamente, ¿sí? Esto nos permite que la gente las pueda usar, que se las pueda poner, que se pueda emocionar también con estas máscaras, y que nos permite hablar también del contexto actual de los tané y cómo es la comercialización de esas máscaras, que ya habló también Alfonsina, que es lo que pasa con esto de este objeto, estas máscaras, si bien se usan ritualmente, también se usan para obtener recursos, ¿no? Recursos económicos, ¿sí? Y que eso también hace que sea todo un complejo de cómo se comercializa, a quiénes, si eso también nos hace pensar si eso hace que cambien algunos tipos de las formas en las cuales se hacen las máscaras o no, ¿sí? Y lo usamos como recurso didáctico también, ¿no? Para que también la gente se pueda acercar a las máscaras de diferentes maneras, no solo verlas, no solo participar en la discusión acerca de qué significan, etcétera, sino también poder ponérselas, ¿sí? Experimentar en ellos mismos lo que es tener una máscara. Y la otra parte que hacemos es tener talleres en donde tantos adultos o niños pueden realizar sus propias máscaras. Y eso es como que hace que sea ese abordaje hacia ese patrimonio sea desde diferentes sentidos. Desde la observación, la participación, lo emocional y la propia realización de esto y poder ponérselo en el cuerpo, que nos parece que es como algo interesante que cualquier máscara tiene esto de que uno se lo pone en el cuerpo, ¿no? Seguimos. Bueno, acá tenemos una foto que nos da mucha alegría, que son, en este caso, 3 mascareros chanés que vinieron el año pasado al museo. Ellos recibieron un premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, y ese mismo día que iban a recibir el premio, esto viene por un proyecto que está desarrollando una investigadora en el instituto, que es Wanda Valvés, que ahora después les voy a contar un poco de qué se trata,
vinieron a ver, ella les había contado que había exhibidas máscaras de su comunidad, y bueno, vinieron a visitarnos, y la verdad que fue un momento muy enriquecedor para nosotros, porque por un lado se emocionaron a ver las máscaras expuestas, y después empezaron a hablar de repente, no, porque esta máscara la hizo tal, esto tiene tal cosa, y cosas que nosotros a veces no habíamos mirado o no nos habíamos dado cuenta, y pudimos obtener muchísima más información acerca de esas máscaras, ¿no? Y aparte tener la visión de la propia comunidad que las está produciendo, ¿no? Bueno, y por eso, bueno, entre los propósitos que nosotros tenemos como museo es justamente trabajar con todas nuestras colecciones, sobre todo las de etnografía, pero también las de otras comunidades que pueden estar en el museo, trabajos en formas colaborativas donde que todos los actores sociales estén presentes, todos por lo menos los que podemos nosotros convocar, ¿no? En este caso, bueno, representantes de las comunidades, los investigadores, estudiantes, los visitantes que también aportan, y esto hace que podamos tener diferentes miradas, diferentes voces, y un discurso con todas esas miradas y todas esas voces en las colecciones. Bueno, ahora les iba a contar yo que tuvimos, por suerte, la suerte de tener dos personas que se interesaron por las máscaras, dos investigadores, que tienen que ver con dos proyectos que vienen desde miradas diferentes. Uno viene desde la conservación, que en realidad es una tesis de licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales del UNA, de Diamela Canosa, y que trabajó sobre la preservación de las máscaras, ¿no? Y la otra viene desde la antropología, es una investigación hecha por Wanda Balbé, que trata sobre la vida el título de su investigación es La vida de las máscaras Chané, un recorrido biográfico, etnográfico desde las colecciones en los contextos locales, ¿sí? Y esas dos miradas, que después también trabajaron al mismo tiempo en el museo, estas dos investigadoras, así que también fue muy rico cómo cada una de estas investigaciones se nutría una de la otra, ¿no? Porque el valor que le otorgábamos a las máscaras hacía también que necesitemos tener, que las queramos preservar también, esa memoria, ¿no? De alguna manera. Podemos cambiar de... Ahí vemos, por ejemplo, la misma máscara, en este caso, que está vista desde estas dos investigaciones. Una, bueno, tenía que ver con sus soportes de guarda, cómo se iban a guardar. Como dijimos, las máscaras son frágiles, tienen algunas cuestiones complejas para su conservación. Y por otro lado, la misma máscara que fue utilizada en un catálogo, que se hizo un catálogo fotográfico que Wanda después llevó a la comunidad Chané, y que eso también nos hizo poder tener un montón de más información y de contactos y de historias acerca de las máscaras, ¿no? Entonces, bueno, el mismo objeto, pero analizado y visto desde dos puntos de vista diferentes. Me parece que eso también es interesante para ver cómo el patrimonio tiene múltiples facetas desde donde uno lo puede abordar, ¿no? Sí, o sea, bueno, por último, bueno, acá tenemos algunas imágenes de las máscaras, algunos momentos de la visita, y bueno, queríamos agradecer a todo el equipo del museo que siempre trabaja para poder estar dando estas perspectivas, y sobre todo agradecer al Museo de Arte Popular Hernández, que nos permite este diálogo entre museos también, ¿no? También podemos tener diferentes miradas y podemos también nutrirnos de las miradas de los otros profesionales que tenemos en los museos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias María Julia, y la verdad que les agradezco mucho a las dos, fueron súper ricas las dos presentaciones, totalmente pienso como manifestaste María Julia, que el patrimonio lo pensamos, por lo menos desde la perspectiva del museo, como un concepto que es dinámico, que es múltiple, que es heterogéneo,
y que además está en permanente cambio, ¿no? Este concepto o sea, el dinamismo se lo da en el permanente cambio que tiene, entonces es siempre relevante volver a mirar sobre el patrimonio que tenemos desde la perspectiva actual y por supuesto de esta forma visibilizando, dando voz a la propia comunidad, que lamentablemente nosotros en esta programación de actividades no pudimos tener presente por el COVID, que es muy complejo poder llegar para que ellos también puedan tener su voz en esta programación y en esta muestra, pero de alguna forma claro que la tienen. Estuvo genial que puedan haber visitado el museo en el 2019 cuando obtuvieron el premio, y por supuesto que la mirada que ellos pueden dar sobre sus propias máscaras es súper rica y muy interesante, así que hay que buscar incluir todas las voces permanentemente y una voz que sea potente, política, ideológica, de lucha, de reivindicación de las comunidades. Creo que por suerte en eso estamos pensando todas las instituciones, o por lo menos las 3 que estamos hoy acá. Así que, bueno, les agradezco mucho por esta presentación y bueno, y al público los invitamos también a seguir con las otras actividades de esta exposición virtual de Máscaras Chaney, a visitar la exposición en el sitio web. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y fue muy interesante poder compartir este conversatorio con todos ustedes. Se enriquece la mirada. Totalmente. Y para eso estamos, ¿no? Para tratar de encontrar todas las miradas. Totalmente. Bueno, gracias.